«¿Qué clase de basura sin valor me diste?», dijo mi padre. Y luego me abofeteó frente a 30 invitados que sostenían copas de champán, la noche de su cumpleaños número 55, en una casa que yo había fregado de rodillas desde el amanecer. Salí corriendo por la puerta principal con nada más que una mochila y un moretón en la mejilla. No lo sabía en ese momento, pero esa bofetada sería lo último que Gerald Talbot me haría jamás, porque antes de la medianoche estaría sentada en una camioneta negra frente a un desconocido que pronunciaría 5 palabras capaces de deshacer 18 años de mentiras. Antes de continuar, tómate un momento para darle like y suscribirte, pero solo si esta historia realmente te llega. Deja un comentario diciéndome desde dónde me ves y qué hora es allá. Mi nombre es Hilary. Aunque durante la mayor parte de mi vida me obligaron a responder al nombre de Allison. Tengo 21 años. Ahora déjame llevarte de regreso a ese sábado por la mañana, el día en que Gerald Talbot cumplió 55 años y el último día que pasé bajo su techo. Puse la alarma a las 5 de la mañana, igual que todos los sábados. Solo que ese sábado llegó con una lista manuscrita de 2 páginas que Donna había dejado en el mostrador de la cocina la noche anterior. Barrer el patio. Acomodar las sillas plegables, 32 en total, una por cada invitado en la lista de Gerald. Planchar el mantel. Cortar los limones. Lavar a mano las fuentes de cerámica porque el lavavajillas deja manchas. La casa estaba en un tranquilo callejón sin salida en el condado de Henrico, Virginia, una colonial de 4 habitaciones con un jardín perfectamente cuidado que Gerald pagaba para que alguien cortara, pero les decía a los vecinos que lo hacía yo. Adentro, la mesa del comedor era de roble macizo, con capacidad para 12 personas, y la pulía yo cada semana. Sobre el mostrador, 2 cajas de Cabernet de Napa Valley y un pastel de 3 pisos de una pastelería que cobraba más por el fondant de lo que yo ganaba en una semana. Mi cuarto estaba en la planta baja, no en el sótano terminado, sino en el closet de almacenamiento junto al calentador de agua. Sin ventana. Un colchón individual que Gerald había rescatado de la acera cuando yo tenía 9 años. Una cobija de lana que olía a cartón húmedo sin importar cuántas veces la lavara. El cuarto de Megan estaba arriba. Cama queen, pantalla plana, un tocador rodeado de esos focos de camerino. Tenía 23 años y seguía viviendo en casa. Seguía teniendo su tarjeta de crédito vinculada a la cuenta de Gerald. Todavía no había aprendido a hervir un huevo, porque para eso estaba yo. Había pasado 3 meses ahorrando para el regalo de Gerald, una billetera de cuero genuino, de una tienda departamental del centro. $84, que no suenan a mucho a menos que estés ganando $11 por hora fregando moldes en un restaurante llamado Rosie's. La envolví en papel craft porque no podía costearme una bolsa de regalo. No lo sabía, parada ahí en esa cocina a las 5 de la mañana con harina en las manos, que la billetera sería lo último que le daría a ese hombre. Gerald bajó a las 10. Polo Ralph Lauren, el del logo grande del jinete, azul cielo, pantalones de lino con pliegues afilados como navajas, una colonia tan densa que me llegó antes que él. Recorrió el patio como un general inspeccionando sus tropas, movió un racimo de globos 6 centímetros a la izquierda, miró las rodajas de limón que yo había acomodado en la jarra de agua y dijo sin mirarme, «Están disparejas. Hazlas de nuevo». Donna apareció al mediodía, con el cabello recién peinado, aretes de perla, un vestido de lino de Ann Taylor que había pedido en línea y me había mandado a planchar con vapor. Inspeccionó la cocina, pasó un dedo por el mostrador y le susurró algo a Gerald que se suponía que yo no debía escuchar, pero escuché. Solo te compró algo barato. Prepárate. Megan llegó de última, como era de esperarse. Vestido nuevo, mechas nuevas, tacones nuevos repicando sobre el piso que yo había encerado a las 6 de la mañana. Le entregó a Gerald un Apple Watch Series 9, acero inoxidable, el que cuesta $700 en tienda. Lo cargó a la tarjeta de crédito adicional que Gerald le daba para emergencias. Gerald lo abrió, sonrió de oreja a oreja y le dio un beso en la frente. «Esta es mi niña», les dijo a los primeros invitados que cruzaban la puerta, con el brazo alrededor de Megan. «Siempre sabe lo que le gusta a su viejo». No me miró. Nunca lo hacía cuando había gente delante. Yo era la chica que cargaba bandejas, rellenaba copas,
Limpiaba los anillos de condensación de la mesa de centro antes de que quedaran marcados. Cuando una de las invitadas, una mujer de la oficina de Gerald, le preguntó a Donna, ¿no debería Allison sentarse a comer con nosotros? Donna sonrió como siempre sonreía, cálida como una puerta cerrada, y respondió, a ella le gusta ayudar. Es su manera de mostrar gratitud. Ya sabes cómo son los adoptados. Seguí cargando bandejas. Ocurrió durante la apertura de regalos. Gerald se sentó en la cabecera de la mesa como si fuera un trono. 30 invitados a su alrededor. Vecinos, amigos de la iglesia, algunos compañeros de la agencia de seguros que administraba. Las flautas de champán capturaban el brillo de las luces del patio. Megan estaba encaramada en el reposabrazos de su silla grabando con el iPhone. Donna estaba parada detrás de él, con una mano sobre su hombro, irradiando la imagen de una mujer que lo tiene todo resuelto. Me acerqué con el paquete envuelto en papel craft. Había escrito en el frente con mi mejor letra, «Feliz cumpleaños». Gerald lo tomó, lo sopesó en la mano. Recuerdo haber pensado que quizás realmente iba a sonreír. A veces sonreía cuando nadie podía acusarlo de ablandarse. Pero entonces rasgó el papel, sacó la billetera, la abrió, la cerró y la levantó como si fuera evidencia en un juicio. ¿Qué clase de basura sin valor me diste? Su voz cortó las conversaciones. Los murmullos se detuvieron. Los tenedores quedaron suspendidos en el aire. Alguien dejó una copa sobre la mesa con demasiado cuidado. Empecé a explicarme. Ahorré durante 3 meses. 3 meses y esto es todo lo que conseguiste. Se puso de pie. La silla raspó las piedras del patio. Hasta el perro recibe mejores cosas. Y entonces me golpeó. Palma abierta, directo en el lado izquierdo de la cara. El sonido fue seco y plano, de esos que no hacen eco porque no lo necesitan. Mi cabeza se sacudió hacia un lado. Una flauta de champán cayó de la mesa y se hizo añicos en el suelo del patio. Y por un segundo, ese fue el único sonido en el mundo. Nadie se movió. Donna miró hacia su plato. Un hombre de la oficina de Gerald estudió su servilleta. Megan se mordió el labio y siguió grabando. Una sola persona se puso de pie. Ruth Kessler, la vecina de al lado. 70 años, 1,50 m de estatura. Gerald, eso estuvo fuera de lugar. Métete en tus propios asuntos. Ruth volvió a sentarse, pero no me quitó los ojos de encima, y eso nunca lo he olvidado. Me quedé parada ahí con sabor a cobre en la boca y una billetera en el suelo entre los dos, y pensé, esa bofetada será la mejor evidencia que los abogados necesiten. Todavía no entendía ese pensamiento. No lo entendería sino hasta horas después, pero algo dentro de mí ya había empezado a contar. No regresé a la fiesta. Fui al closet de almacenamiento, descolgué del clavo la mochila Hansport, azul marino deslavada, con el cierre deshilachado, la única cosa que me había seguido desde la preparatoria, y empaqué lo que pude. 2 camisetas, un par de jeans sin agujeros, un cepillo de dientes, un cargador de celular, el sobre que había encontrado al fondo de una caja que Gerald tiró la primavera pasada, el que tenía un sello oficial que todavía no entendía, y de dentro de una caja de zapatos bajo mi colchón, $340 en efectivo, sobre todo billetes de 1 y de 5, propinas de Rosies que había escondido porque Gerald revisaba mi cuenta bancaria. $340, una mochila, un moretón que ya florecía morado sobre el pómulo. Eso era todo lo que poseía en este mundo. Crucé la sala camino a la salida. La fiesta había retomado su ritmo. Gerald reía ante algo que alguien había dicho. Copa de champán en mano, la billetera sin aparecer por ningún lado. Megan les mostraba algo a los invitados en su celular, probablemente el vídeo. Donna estaba parada junto a la ventana y me vio cruzar el jardín. Alargó la mano hacia la cortina y la jaló para cerrarla. Nadie pronunció mi nombre. Afuera, el aire de octubre me golpeó la cara y el ardor en la mejilla se encendió como una segunda bofetada. El condado de Henrico a las 9 de la noche es oscuro. No como la oscuridad de una ciudad, donde siempre hay una tienda iluminada en la siguiente esquina, sino la oscuridad del suburbio, donde las farolas están muy separadas y el silencio entre las casas parece deliberado.
Caminé por la avenida Patterson sin rumbo, solo alejándome. Detrás de mí, la música de la fiesta fue apagándose poco a poco hasta que solo quedaron los graves, y luego nada. Llevaba tal vez 2 kilómetros cuando unos faros se fueron frenando detrás de mí. Una Cadillac Escalade negra, vidrios polarizados impecables, placas de Virginia. Se detuvo a unos 3 metros adelante. La puerta trasera se abrió y yo debería haber corrido. Cada instinto me decía que corriera. Pero ya estaba tan cansada de huir de las cosas. Pensé que quizás, por una vez, vería qué era lo que corría hacia mí. Primero bajó un hombre. De unos 50 y tantos años, alto, delgado, con un abrigo gris carbón que después supe era de Brooks Brothers. Nada ostentoso, solo el tipo de abrigo que cae como si te lo hubieran hecho a la medida. El cabello castaño oscuro entretejido con hilos plateados. Y sus ojos, verde avellana, bien separados, captando la luz de la farola, eran exactamente los mismos ojos que yo veía en el espejo del baño cada mañana. Detrás de él, una mujer más baja, de cabello rojo, facciones definidas, con un portafolios de cuero como si acabara de salir de un tribunal. Mantuvo la distancia. Profesional. Atenta. Las manos del hombre temblaban. Podía verlo incluso en la oscuridad. Disculpa que te asuste, dijo. La voz se le quebró en la segunda palabra. Me llamo Richard Biddeford y creo que soy tu padre biológico. Retrocedí un paso. Mis hombros chocaron contra el poste de un buzón. Eso no es posible. Mis padres biológicos no me querían. Eso fue lo que me dijeron. Te dijeron mal. Metió la mano en el bolsillo interior del abrigo y sacó una fotografía. Pequeña, doblada en las esquinas, evidentemente manosejada 1000 veces. Una mujer sosteniendo a una niña pequeña. La mujer tenía cabello castaño rojizo y pómulos como los míos, y una sonrisa que se inclinaba ligeramente hacia la izquierda. La pequeña tenía ojos verde avellana. Se llamaba Catherine, dijo. Era tu madre. Murió en un accidente de auto cuando tenías 2 años, y desde entonces he pasado cada día de mi vida tratando de encontrarte. Miré la fotografía, luego a él, luego a la fotografía otra vez, porque la mujer tenía la misma boca que yo. La misma inclinación de cabeza. Mirarla era como encontrar una palabra que has estado buscando toda la vida. La mujer de cabello rojo tomó la palabra. Me llamo Margaret Hall. Soy la abogada del señor Biddeford, especializada en derecho de familia. No estamos aquí para llevarte a ningún lugar donde no quieras ir. Hemos estado monitoreando tu situación a través de canales legales durante varios meses. Esta noche, cuando nuestros investigadores te vieron salir de la casa, tomamos la decisión de acercarnos. ¿Estaban vigilando la casa? Margaret asintió. La fiesta de cumpleaños, muchos invitados. Era la oportunidad más segura para confirmar tu identidad visualmente. Hizo una pausa. También te vimos correr. Me toqué la mejilla sin pensar. El moretón palpitaba bajo las yemas de mis dedos. Richard Biddeford miró la marca en mi cara y algo detrás de sus ojos se rompió muy en silencio. Nos sentamos en la parte trasera de la Escalade. Richard de un lado, yo del otro. Margaret en el asiento del copiloto con el portafolios abierto. El motor encendido, la calefacción en bajo. Era el lugar más cálido en el que había estado en toda la noche. Richard me contó la historia como un hombre que la había ensayado durante 18 años y que aún así no estaba listo. Catherine murió en la autopista I-64 dirección este, un martes por la mañana en marzo. Un camión de reparto cruzó el camellón. Ella murió al instante. Richard iba en el asiento del copiloto. Pelvis fracturada, pulmón colapsado. 4 meses en el hospital. Hilary, yo, estaba en casa con una vecina. Mientras estaba en la unidad de cuidados intensivos, dijo, los servicios de protección infantil te pusieron en cuidado de emergencia. Procedimiento estándar cuando no hay un padre disponible. Eso lo entendía. Lo que no entendía era el porqué. Cuando salí del hospital y tramité para traerte a casa, me dijeron que no podía. Un trabajador social llamado Leonard Group llevó el caso.
Grubb le dijo al tribunal de familia que yo había firmado una renuncia voluntaria de los derechos parentals, un documento legal que cedía la custodia de manera permanente. Grubb presentó al tribunal un formulario firmado. La jueza aprobó la adopción. Nunca firmé nada, dijo Richard. Estaba en un ventilador mecánico. No podía sostener un bolígrafo, mucho menos leer un documento legal. Pero el tribunal tenía un papel con mi nombre, y eso fue suficiente. Para cuando Richard contrató un abogado y apeló el fallo, era demasiado tarde. La adopción había quedado firme. El expediente estaba sellado. Su hija tenía un nuevo nombre, una nueva familia, una nueva vida en algún lugar de Virginia en el que a él no se le permitía entrar. Entonces contraté investigadores, dijo. Año tras año, gasté. No importa lo que gasté. Habría gastado todo. La voz no le tembló cuando habló del dinero. Le tembló cuando dijo la palabra todo. Leonard Grubb, dije. ¿Cuánto le pagaron? Richard miró a Margaret. Margaret cerró el portafolio y respondió. Eso es lo que pretendemos demostrar en el tribunal. La camioneta seguía estacionada en la avenida Patterson, con las luces de emergencia parpadeando ámbar contra la oscuridad. Yo estaba sentada con la mochila sobre las piernas, aferrada a las correas como una niña en el primer día de clases, y les conté lo del sobre. La primavera pasada, Gerald había decidido que Megan necesitaba un estudio de yoga en la casa. Eso significaba despejar el closet de almacenamiento, mi cuarto, y mover mis cosas a un rincón aún más pequeño junto a la caldera. Tiró la mayoría de mis pertenencias en una bolsa de basura y la dejó junto a la acera. Yo revisé la bolsa antes de que llegara el camión de basura, porque eso es lo que aprendes a hacer cuando nada de lo que tienes está a salvo. Revisas y guardas lo que puedes. Al fondo de una caja de cartón dañada por la humedad, debajo de viejas boletas escolares y una bolsa de plástico con ropita de bebé, encontré un sobremanila de aspecto oficial. La dirección del remitente tenía un sello y las palabras Departamento de Servicios Sociales de Virginia. Adentro había un solo documento parcialmente redactado con el encabezado Título 4E, Resumen mensual de distribución de asistencia para adopción, y en la parte superior, escrito en tipo de letra de fuente gubernamental, Allison G. Talbot. No sabía qué era el Título 4E. No sabía qué significaba un resumen de distribución. Pero sí sabía que mi nombre estaba en un documento oficial que Gerald jamás me había mostrado. Así que lo doblé y lo metí en la mochila. Lo había cargado durante 6 meses sin entender bien por qué. Lo saqué ahora y se lo entregué a Margaret. Ella lo desplegó bajo la luz interior del techo y observé cómo cambiaba su expresión. No de manera drástica, sino de la manera en que le cambia la cara a un jugador de póker cuando la última carta da vuelta. Este es el registro del subsidio de adopción, dijo. El estado de Virginia ha estado pagándole a Gerald y Donna Talbot aproximadamente $810 al mes por tu cuidado y manutención durante 18 años. Me miró. Eso es aproximadamente $175,000. ¿Cuánto de ese dinero viste alguna vez? Pensé en el colchón recogido de la acera, en la cobija que olía a cartón, en el closet sin ventana. Nada, dije. Richard giró el rostro hacia la ventana y en el reflejo del vidrio pude verlo apretando la mandíbula con tanta fuerza que el músculo se marcó. Todos esos años, dije casi para mí misma, él me llamó una carga. Pero yo no era una carga. Era su cheque de nómina. Margaret nos llevó a un Hilton cerca de Broad Street. No a la casa de los Talbot, no a un albergue, sino a un lugar limpio, tranquilo y seguro. Richard nos registró a su nombre. Cuartos separados con puerta comunicante. Lo primero que hice fue quedarme parada en medio del mío sin saber qué hacer. La cama tenía sábanas blancas que olían a detergente en vez de a humedad. Había una ventana. Abrí las cortinas y me quedé mirando las luces del estacionamiento durante un buen rato, porque mirar por una ventana desde mi propio cuarto era algo que no había hecho en años. Mientras estaba ahí parada, los recuerdos llegaron en capas, como el agua que sube, lenta y fría. Empecé a cocinar las comidas de la familia cuando tenía 10 años. Gerald decía que era para enseñarme responsabilidad. A los 12 ya hacía toda la ropa, todos los trastes,
todas las compras del supermercado caminando, porque Gerald no me llevaba en carro. A Megan le regalaron un Toyota Camry para su cumpleaños número 16. Yo recibí un pase de autobús que venció al mes porque nadie lo renovó. Así que caminaba 1 hora y media hasta Rosies para llegar a mis turnos. Gerald jamás me dejó tener mis propios documentos. Sin acta de nacimiento, sin tarjeta del Seguro Social, sin identificación oficial. Cuando pedí una licencia de conducir a los 17, me dijo, ¿para qué? No tienes a dónde ir. En ese entonces pensé que tenía razón. Ahora entendía que él lo había diseñado así. No dejaba de preguntarme, ¿por qué Gerald me tuvo todos esos años y me despreciaba? ¿Por qué no devolverme al sistema? Si era tan inútil, ¿para qué aferrarse a mí? Ahora tenía la respuesta. $810 al mes. Por eso. ¿Has conocido a alguien que te odie pero se niegue a dejarte ir? ¿Alguien que te haga sentir como basura pero se aferre a ti como si fueras oro? Si es así, cuéntame en los comentarios, porque creo que ya sabes cómo se hace ese cálculo. La voz de Donna resonaba en mi cabeza como siempre lo hacía. Dulce y filosa como jugo de limón en una herida. Gratitud, Allison. Eso es todo lo que te hemos pedido. ¿Acaso es tan difícil? No, Donna. Lo difícil fue darme cuenta de que le había dado las gracias a gente que me estaba robando. Déjame regresar 2 semanas antes de la fiesta, antes de la bofetada, antes de todo esto. Porque la verdad es que Gerald ya me había mostrado quién era. Yo todavía no tenía palabras para nombrarlo. Era un martes por la tarde. Gerald me llamó a su estudio en casa, el cuarto al que nadie entraba sin permiso. Escritorio de caoba, sillón de cuero con respaldo alto, un estante de libros de pasta dura que nunca había leído, acomodados por color. Estaba sentado detrás del escritorio como un juez, con una carpeta manila abierta frente a él. Siéntate, dijo. No toma asiento. Siéntate. Deslizó un documento hacia mí. 10, quizás 12 páginas, letra apretada, una pestaña azul de firma asomando por abajo. Es un acuerdo voluntario, dijo. Establece que tú eliges permanecer bajo mi tutela porque no estás financiera ni emocionalmente preparada para vivir de manera independiente. Fírmalo. Lo tomé. La mayor parte del lenguaje era impenetrable, considerando que la dependiente reconoce que la vida independiente presenta un riesgo financiero y psicológico excesivo. Pero una cláusula en la página 4 la entendí perfectamente. El acuerdo autorizaba a Gerald a seguir administrando todos los beneficios estatales y federales asociados con el cuidado de la dependiente. Quería que yo firmara mi propio subsidio otra vez, esta vez de manera voluntaria con mi firma de adulta, para que él pudiera seguir cobrando incluso después de que yo saliera del sistema. ¿Para qué necesito firmar esto?, pregunté. La expresión de Gerald no cambió. Porque sin esta familia, estás en la calle. No tienes título. No tienes ahorros. Ni siquiera tienes identificación. Así que vas a firmar esto, y lo vas a hacer antes de mi cumpleaños. Considéralo tu regalo para mí. No firmé. Pedí más tiempo. Gerald no dijo nada. Solo cerró la carpeta y la guardó en el cajón del escritorio. Con calma, de la manera en que guardas un arma cargada en una caja fuerte. Por eso me golpeó en la fiesta. No fue por la billetera. Nunca fue por la billetera. Fue porque le había dicho que no por primera vez en 18 años, y no lo pudo soportar. De vuelta en el Hilton, la mañana siguiente. Me desperté a las 5 de la mañana por inercia, con el corazón acelerado, ya repasando mentalmente la lista de pendientes antes de recordar. No había lista. Solo había una habitación de hotel con sábanas blancas y una ventana llena de cielo gris de octubre. Un golpe en la puerta comunicante. Richard, ya vestido, con 2 tazas de café del lobby. Puso una sobre el escritorio y se sentó en la silla al otro lado del cuarto. No cerca, no lejos, simplemente presente. Como si temiera que si se movía demasiado rápido, yo volvería a desaparecer. Margaret llegó a las 8 con una bolsa de ropa. Adentro, un par de jeans nuevos y un suéter de cachemira color crema, todavía con etiqueta. Algo limpio que ponerte,
dijo, práctica como siempre. Me los llevé al baño, me los puse y me miré en el espejo durante un buen rato. Era la primera vez en mi vida que usaba algo que nadie más había usado antes. Cuando salí, los ojos de Richard se enrojecieron en los bordes, pero no lloró. Solo asintió y dijo, Catherine tenía esa misma expresión. Como si estuviera decidiendo si podía confiar en el espejo. Me senté en el borde de la cama y dije lo que había estado pensando toda la noche. Necesito pruebas. No la foto, no la historia. Necesito una prueba de ADN. Si eres quien dices ser, la ciencia lo va a confirmar. Y si no lo eres, también necesito saberlo. Richard no parpadeó. Por supuesto. Margaret ya localizó un laboratorio acreditado en Richmond. Podemos ir hoy. Ninguna vacilación. Ninguna ofensa. Ningún juego de culpas. Solo, por supuesto. Había pasado 21 años en una casa donde hacer una pregunta se interpretaba como un ataque personal. Y aquí estaba un hombre que respondía como si las preguntas fueran lo más natural del mundo. Me he pasado la vida entera haciendo lo que me dicen, dije. Si voy a confiar en ti, será porque yo lo decidí, no porque no tuviera a dónde más ir. Richard dejó su café. Así es exactamente como debe ser. El laboratorio era un edificio de ladrillo bajo en la calle Kerry, limpio, clínico, de luz fluorescente. Una técnica con uniforme hizo el hisopado en el interior de mi mejilla. Luego etiquetaron los tubos y nos dijeron que los resultados tardarían entre 3 y 5 días hábiles. 5 días. Había esperado 21 años para saber quién era yo. 5 más se sentían como aguantar la respiración bajo el agua. Mientras esperábamos, Richard trajo cosas al hotel. No regalos, no como los regalos que Gerald daba como transacciones con condiciones, sino fragmentos. Un álbum de fotografías. Catherine embarazada, riendo en una hamaca del porche, con una mano sobre el vientre. Catherine sosteniendo a una recién nacida con un gorro rosa. Richard, Catherine y la bebé frente a un bungalow de ladrillo en el Fan District de Richmond, con una puerta roja. La bebé tenía ojos verde avellana desde entonces. Esa es la casa a la que llegaste, dijo Richard. Todavía es mía. No pude venderla. Estudié cada fotografía como si fuera un documento que debía memorizar para un examen. La cara de mi madre, sus manos, la manera en que se paraba, ligeramente ladeada, con el peso en el pie izquierdo. Igual que yo cuando no estoy pensando en ello. Es hermosa, dije. Te pareces exactamente a ella, dijo él. Sobre todo los ojos. Al quinto día llamó Margaret. Estaba sentada en la cama del hotel con el álbum abierto en una foto de Catherine soplando las velas de un pastel cuando sonó mi celular. 99.998% de probabilidad de paternidad, dijo Margaret. Está confirmado. Richard Bitford es tu padre biológico. No dije nada durante un momento. Solo sostuve el teléfono y miré la fotografía y sentí que algo se abría en mi pecho. No se rompió, no se hizo añicos, sino que se abrió de la manera en que se abre una puerta cuando alguien finalmente gira el picaporte desde el otro lado. 99.998%. Un número. Pero para mí era la primera prueba en 21 años de que no era un accidente que nadie había querido. La voz de Margaret volvió al teléfono, firme y precisa. Ahora tenemos suficiente. El siguiente paso es el tribunal de familia. Lo que supe después llegó a través de los expedientes del tribunal, del testimonio de Ruth Kessler y de los mensajes de texto que Donna eventualmente le entregaría a Margaret. La mañana siguiente a la fiesta, Gerald llamó a la policía del condado de Henrico y me reportó como desaparecida. No porque estuviera preocupado, sino porque estaba calculando. El oficial que respondió buscó mi información y le dijo a Gerald lo que no quería escuchar. Tenía 21 años. Era una adulta legalmente. Si me había ido por voluntad propia, no había caso de persona desaparecida que abrir. No se fue por voluntad propia, le dijo Gerald al oficial. Tiene problemas mentales. Apenas puede funcionar sin supervisión. El oficial le preguntó si Gerald tenía alguna documentación de eso.
un diagnóstico, una orden de tutela, algo legal. Gerald no tenía nada, porque yo no tenía problemas mentales. Solo estaba controlada. Esa noche, según los mensajes de texto de Donna, los que ella entregaría después como evidencia, Gerald caminó de un lado a otro de la sala durante 3 horas. Donna estaba sentada en el sofá escribiendo lo que le dictaba. Gerald, si esa chica habla con alguien, con protección infantil, con un abogado, con quien sea, estamos acabados. Encuentra el expediente de adopción. Todo. Los originales. Donna, dijiste que ella no sabe nada. Gerald, no sabe. Pero si alguien le muestra dónde buscar. Él lo sabía. Siempre lo había sabido. La firma falsificada, el trabajador social sobornado, el subsidio que había cobrado durante 18 años sobre una niña a quien trataba como empleada doméstica. Gerald cargaba todo eso en la cabeza de la manera en que algunos hombres cargan deudas. Constantemente consciente, constantemente administrando, sin contemplar ni una vez que toda la estructura pudiera derrumbarse. Gerald no tenía miedo de perderme. Tenía miedo de lo que yo iba a descubrir en cuanto estuviera libre. No sabía que el hombre al que debería haberle tenido miedo, el hombre que había pasado 18 años y el costo de un investigador privado tratando de encontrar a su hija, estaba sentado en un Hilton a 20 minutos de distancia, armando un expediente de casi 8 centímetros de grosor. Margaret extendió los documentos sobre el escritorio del hotel como un cirujano acomodando sus instrumentos. Era la segunda vez que veía las pruebas, pero esta vez tenían dientes. Mira esto, dijo, deslizando una fotocopia hacia mí. Era la renuncia voluntaria de los derechos parentals, fechada en octubre de 2005. Al pie, una firma, Richarda Biddeford. Ordenada, deliberada, ligeramente inclinada hacia adelante. Luego colocó junto a ella una segunda hoja, un informe certificado de la perito en documentos forenses, la doctora Ella Mars, quien había comparado la firma en el formulario de renuncia con 12 muestras conocidas de la escritura de Richard, declaraciones de impuestos, solicitudes hipotecarias, contratos comerciales que abarcaban 20 años. La presión del bolígrafo es inconsistente, dijo Margaret, señalando. La formación de las letras en el apellido no coincide con ninguna de las muestras. Hizo una pausa. La conclusión de la doctora Mars, y cito textualmente, es que la firma fue producida por una mano distinta a la de Richarda Biddeford, con un alto grado de certeza. Dejó que eso se asentara. Luego sacó un tercer documento del expediente, un extracto bancario, una cuenta corriente personal a nombre de Leonard Group, el trabajador social que había llevado mi caso. El 14 de octubre de 2005, 6 días antes de que se finalizara la adopción, apareció un depósito de $5.000. La fuente, una transferencia electrónica desde la cuenta personal de Gerald R. Talbot. No a través de la iglesia, dijo Margaret. No a través de ninguna organización de caridad. De cuenta a cuenta, directamente. Una semana antes de que se aprobara la adopción. Me quedé mirando los números. $5.000. Eso era lo que había costado toda mi identidad. Mi nombre, mi padre, mi infancia. Cambiados por el precio de un carro usado. Richard estaba sentado al otro lado del cuarto, con los brazos cruzados y la mandíbula tensa. Ya había visto esos documentos antes, pero verme a mí verlos era algo diferente. Podía notarlo por la manera en que respiraba, poco profundo y cuidadoso, como un hombre que intenta no romper algo apretándolo demasiado fuerte. ¿Entonces la adopción puede deshacerse?, pregunté. Margaret cerró el expediente. Bajo la ley de Virginia, una adopción obtenida mediante fraude, incluyendo un consentimiento falsificado, puede declararse nula. Sí, puede deshacerse. 2 días antes de la fecha en el tribunal, llegó una carta a la recepción del Hilton dirigida a mí. Alison Talbot, no Hilary Biddeford, porque Gerald todavía se negaba a creer que yo tuviera algún otro nombre. Adentro había una sola página en el papel con membrete de la agencia de seguros de Gerald, escrita a mano, y una fotografía. Yo a los 3 años, sentada en las piernas de Gerald en la sala de la casa del callejón sin salida, con un vestido rosa que no recuerdo haber tenido. Él sonreía. Yo sonreía.
Parecía una familia. La carta decía: Allison, no sé quién es este hombre ni qué te ha dicho, pero no es tu padre. Es un desconocido que se está aprovechando de una joven confundida. Nosotros somos tu familia. Hemos sido tu familia durante 18 años. Vuelve a casa. Podemos arreglar esto. Te perdono por haberte ido. Papá. La leí 3 veces. La palabra perdono me golpeó diferente cada vez. Primero como una puerta que se abre, luego como una cerradura que hace clic, luego como una mano que aprieta mi muñeca. Me perdonaba por haberme ido después de haberme golpeado. Me senté en el borde de la cama del hotel y sentí que el cuarto se inclinaba. 18 años de condicionamiento no se apagan porque una prueba de ADN diga 99.998%. En algún lugar dentro de mí, una voz que había cargado desde la infancia susurró: ¿y si Gerald tiene razón? ¿Y si todo esto es un engaño? ¿Y si Richard también quiere algo de ti? Miré a Richard, que estaba leyendo en la silla junto a la ventana, y dije: ¿cómo sé que no eres igual que él? ¿Cómo sé que no me vas a usar para algo más? Dejó el libro. No pareció herido. Pareció un hombre que entendía exactamente por qué estaba preguntando. No lo sabes, dijo. Todavía no. Y no voy a intentar convencerte con palabras. Porque las palabras son baratas. El ADN no miente. Los documentos no mienten. Y el tribunal va a decidir que es verdad. Todo lo que te pido es que dejes que la evidencia hable. Recogió el libro y siguió leyendo. Y eso, el no presionar, el darme espacio, fue lo que más me asustó, porque era tan diferente de todo lo que conocía. Esa noche no pude dormir. Así que hice lo que siempre hacía cuando el mundo dejaba de tener sentido. Miré la evidencia. Saqué el sobre del título 4E de la mochila y lo puse sobre el escritorio junto a la carta de Gerald. 2 documentos. Uno del estado de Virginia confirmando que Gerald recibía $810 al mes para cuidarme. Uno de Gerald afirmando que era mi familia. Si Gerald me amaba, ¿por qué dormí en un closet de almacenamiento? Si Gerald me amaba, ¿por qué no tenía acta de nacimiento, tarjeta del Seguro Social, ningún documento de identificación con mi nombre? Si Gerald me amaba, ¿por qué el acuerdo de tutela que me intentó hacer firmar estaba diseñado para mantener el flujo del subsidio, no para mantenerme segura? La respuesta estaba en los números. Siempre había estado en los números. Gerald no me amaba. Gerald me facturaba. Llamé a Margaret a las 11 de la noche. Contestó al segundo timbrazo, lo que me dijo que estaba esperando esa llamada. Voy a ir al tribunal, dije. No porque confíe en Richard. No del todo, todavía no. Sino porque merezco saber la verdad. Me la he ganado. Con eso es suficiente, dijo ella. La tarde siguiente llegó al hotel Derek Simmons, de unos 40 y tantos años, mandíbula cuadrada, serio, trabajador social del Departamento de Servicios Sociales de Virginia asignado para revisar la petición de Richard. Me preguntó sobre mis condiciones de vida mientras crecía. Le hablé del closet, de los quehaceres, de los documentos que nunca tuve, del aislamiento. Escribió todo en una libreta pequeña. Y cuando terminé, no dijo lo siento ni eso debió haber sido muy difícil. Dijo: lo que describes, si está corroborado por los registros, constituye negligencia, y el componente financiero constituye explotación de los fondos de asistencia para adopción. Luego me miró y agregó en voz más baja: esto no se trata solo de que tu adopción fuera fraudulenta, señorita Bitford. Se trata de un sistema que debía protegerte y no lo hizo. No estoy eligiendo a Richard sobre Gerald, me dije a mí misma mientras Derek se iba. Estoy eligiendo la verdad sobre la mentira en la que he vivido. Yo no presencié esta parte directamente. Salió a la luz después, pedazo por pedazo, a través del testimonio de Donna y los mensajes de texto que entregó. Pero la voy a contar tal como ocurrió, porque necesitas entender quién creía Gerald que iba a enfrentar en ese tribunal. La noche antes de la audiencia, Gerald estaba sentado en la mesa del comedor, la misma mesa de roble que yo había pulido cada semana durante 18 años, ensayando su testimonio con su abogado. No un abogado de la talla de Margaret,
un abogado generalista de una oficina en un local comercial que cobraba por media hora y nunca había llevado un caso de fraude en adopción en su vida. Tengo todos los documentos, dijo Gerald. Firmados, sellados, validados por el tribunal. He sido miembro de la primera iglesia bautista durante 22 años. Entreno béisbol infantil. Todo el mundo en esta comunidad sabe quién soy. Donna, sentada frente a él, se aventuró a preguntar, ¿y el sobre del subsidio? ¿Qué pasa si preguntan por el dinero? Gerald no levantó la vista. Nadie audita eso. Estamos bien. Megan pasó por ahí de camino a la cocina y preguntó con voz aburrida, sin mayor curiosidad, la voz de alguien cuyo mayor problema era una conexión lenta a Internet. Si Allison no vuelve, ¿puedo convertir su cuarto en un closet? Gerald tampoco le respondió. Ya estaba redactando mentalmente su declaración inicial, la que pronunciaría ante una jueza para explicar qué hombre tan generoso y temeroso de Dios había sido al acoger a una niña que nadie más quería. No sabía que la jueza iba a tener ante sí un expediente de casi 8 centímetros de grosor con firmas falsificadas, registros de soborno y un informe de perito forense. No sabía que la chica a la que había criado para guardar silencio por fin había encontrado su voz. No sabía que el hombre sentado al otro lado del pasillo sería el padre cuyo nombre alguien había falsificado 18 años atrás. Gerald entró a ese tribunal como un hombre que nunca había perdido. Estaba a punto de aprender cómo se ve la derrota. La mañana de la audiencia, Margaret convirtió la sala de conferencias del hotel en un cuarto de guerra. Había reservado una mesa para 6 y la cubrió con 5 pilas de documentos, cada una marcada con pestañas de colores. Yo estaba sentada en un extremo con una taza de café enfriándose en las manos, y ella me guió a través del caso como un general que repasa un plan de batalla. Tranquila, precisa, sin dejar nada al azar. Pila 1, dijo, tocando la primera. Resultados del ADN. Laboratorio acreditado. Cadena de custodia documentada. 99.998% de probabilidad. Irrefutable. Pila 2. El análisis forense de escritura de la doctora Elaine Mars. La firma en el formulario de renuncia no es de Richard. Su informe tiene 46 páginas, pero la conclusión es una sola oración. Pila 3. Registros financieros obtenidos a través de nuestra petición al Departamento de Servicios Sociales de Virginia. Gerald y Donna Talbot recibieron $810 mensuales en asistencia para adopción del título 4E durante aproximadamente 216 meses. Total, $174.960. La evaluación de Derek Simmons confirma que los fondos no se destinaron a tu bienestar. Pila 4. El informe completo de Derek. Hallazgos de negligencia infantil. Sin registros médicos después de los 14 años. Sin documentos de identificación personal en tu poder. Condiciones de vida incompatibles con el propósito de los fondos de asistencia para adopción. Pila 5. Hizo una pausa. Una declaración jurada de Ruth Kessler, tu exvecina. Acordó testificar que fue testigo de patrones continuos de trato desigual y que presenció personalmente cómo Gerald te golpeó en la fiesta de cumpleaños. Ruth. 70 años, 1,50 m, la única persona en ese patio que se había puesto de pie. No había vuelto a hablar con ella desde esa noche, pero ella sí había hablado con Margaret, y no había dudado. ¿Tengo que decir algo en el tribunal?, pregunté. Margaret me miró. Solo si tú quieres. Los documentos hablan por sí mismos. Richard, sentado en el otro extremo de la mesa, no había dicho una sola palabra durante todo el resumen. Ahora habló, solo una vez. Lo que sea que pase ahí adentro, ya ganaste. Eres libre. Miré las 5 pilas sobre la mesa. Una vida entera de mentiras desarmada en carpetas con pestañas. Y pensé, no, todavía no he ganado. Pero estoy a punto de hacerlo. Esa tarde Richard me llevó a Banana Republic, no porque importara la ropa, sino porque dijo, deberías entrar a ese salón viéndote exactamente como quien eres. Alguien que merece ser escuchada. Me probé un blazer azul marino, una blusa blanca de seda, pantalones gris carbón.
Me paré frente al espejo del probador y miré a la persona que me miraba de vuelta. Tenía los hombros rectos, los ojos claros y el aspecto de alguien que podría sentarse en una mesa de reuniones, no llevar bandejas a una. «Tu madre hacía eso», dijo Richard cuando salí. Estaba recargado en la pared afuera de los probadores, con las manos en los bolsillos del abrigo. Pararse frente al espejo durante un buen rato, y luego sonreírse a sí misma. Solo un poco. Como si hubiera resuelto algo. Yo no sonreí, pero entendí lo que quería decir. Algo estaba resolviéndose. De regreso en el carro, Richard señaló un bungalow de ladrillo en una calle arbolada del Fan District. Puerta delantera roja, persianas blancas, una hamaca del porche quieta en el aire de octubre. «Esa es la casa», dijo. «La de las fotos». La miré por la ventana, la casa en la que nací, la casa de la que me sacaron, y no sentí el dolor que esperaba. Sentí algo más quieto, una especie de reconocimiento que se instala en el cuerpo en vez de en la mente. Esa noche, la noche antes de la audiencia, me senté en la cama del hotel y escribí en una libreta que había comprado en la farmacia de enfrente. No un discurso, no un plan, solo una línea para mí misma. Pase lo que pase mañana, nunca voy a volver a ese cuarto de almacenamiento. Nunca más voy a responder a un nombre que no es el mío. Nunca más voy a estar agradecida por ser usada. Dormí 4 horas. Soñé con una puerta roja que se abría. Tribunal de Familia de Richmond, un martes por la mañana a finales de octubre. El edificio era de ladrillo federal antiguo, entrada con columnas, pasillos con pisos que hacían eco con cada paso como si el edificio quisiera que supieras quién se acercaba. Llegué a las 8:30 con Richard a mi izquierda y Margaret a mi derecha. Derek Simmons unos pasos atrás cargando una caja de archivos llena de registros. Blazer azul marino, blusa blanca, cabello recogido en un chongo bajo. Sin joyas. No tenía ninguna. Pero mis manos estaban firmes y mi espalda, recta. Gerald llegó a las 8:40. Traje gris, corbata burdeos, Donna del brazo con su vestido de Ann Taylor, Megan detrás con algo demasiado informal para un tribunal. Su abogado llevaba una sola carpeta. Gerald llevaba el mentón en el ángulo de un hombre que creía que esto era un trámite. Entonces nos vio. Sus ojos fueron primero a mí. Registraron el blazer, la postura, la ausencia de la chica que solía mirar al suelo. Luego se movieron a Richard, luego a Margaret, luego a la caja de archivos que Derek estaba colocando sobre la mesa de los demandantes. La cara de Gerald no se desmoronó. Se recalibró. Ya había visto esa expresión antes. La aritmética mental acelerada de un hombre que controla cada variable y de pronto se da cuenta de que hay una que pasó por alto. La mano de Donna se apretó en su brazo. Megan sacó el celular, lo pensó mejor y lo guardó. Gerald y yo cruzamos la mirada a través del pasillo. Por primera vez en mi vida, no bajé la vista. El secretario abrió las puertas del tribunal y llamó el caso, en el asunto de la adopción de la menor anteriormente conocida como Hilary Bidford, actualmente denominada Alison Grace Talbot. Entramos, ambas partes, por la misma puerta, a mundos distintos. Margaret se paró de la manera en que me imagino que se pararía un bisturí si pudiera. Erguida, precisa, reflejando la luz. Se dirigió a la jueza, la honorable Patricia Dwyer, sin notas. Su señoría, estamos aquí hoy para presentar evidencia de que la adopción de Hilary Bidford, conocida durante los últimos 18 años como Alison Grace Talbot, fue obtenida mediante fraude. Específicamente, la falsificación del consentimiento de un padre biológico para renunciar a sus derechos parentales, facilitada por un pago económico al trabajador social asignado al caso. Presentó primero los resultados del ADN. El affidavit jurado del técnico de laboratorio, la cadena de custodia, el número, 99.998%. La jueza Dwyer examinó el informe, acomodó sus anteojos de lectura y lo dejó a un lado con un pequeño asentimiento. Luego Margaret introdujo el análisis forense de escritura. El informe de 46 páginas de la doctora Ella Mars condensado en su párrafo final, es mi opinión profesional, con un grado razonable de certeza científica, que la firma en la renuncia voluntaria de los derechos parentales con fecha de octubre de 2005 no fue producida por la mano de Richard Bidford.
El abogado de Gerald se puso de pie. Su señoría, mi cliente tiene un decreto de adopción ejecutado legalmente y aprobado por este sistema judicial hace casi 2 décadas. El peticionario está intentando relitigar un asunto resuelto basándose en la opinión de un perito contratado. Margaret no se dio la vuelta. Su señoría, un decreto construido sobre una firma falsificada no está resuelto. Está encubierto. Estamos aquí para descubrirlo. Escuché a Ruth Kessler moverse en la galería detrás de mí. Un hombre que yo no reconocía, quien después resultó ser el reportero judicial del Richmond Times-Dispatch, escribió algo en una libreta angosta. 2 mujeres de la iglesia de Gerald estaban sentadas en la segunda fila con los rostros tensos, con la incomodidad particular de quien observa cómo una reputación se deshace en tiempo real. La jueza Dwyer miró al abogado de Gerald por encima de sus anteojos. El tribunal escuchará la presentación completa de la parte peticionante. Continúe, señorita Hall. Margaret pasó a los registros financieros, y fue aquí donde el ambiente en el tribunal cambió. Proyectó el resumen de distribución del título 4E en la pantalla del tribunal. El mismo documento que yo había sacado de una bolsa de basura 6 meses atrás, mes por mes, año por año, una columna de cifras que recorrían la página como el libro contable de mi infancia. Señor Talbot, dijo Margaret, la jueza había autorizado los interrogatorios directos. El estado de Virginia le pagó a su hogar $810 mensuales en asistencia para adopción por el cuidado de la niña que se le encomendó durante aproximadamente 18 años. Eso suma $174.960. ¿Puede decirle al tribunal cómo se asignaron esos fondos para el bienestar de la niña? Gerald se enderezó en su silla. Todo fue para la chica. La alimentamos, la vestimos, le dimos un techo. 18 años de eso no son baratos. Margaret asintió como si hubiera esperado esa respuesta, que así era. Luego llamó a Derek Simmons. Derek se acercó al estrado cargando su informe como un hombre que lleva algo pesado e importante. Había visitado la casa de los Talbot. Había revisado los registros. Habló sin inflexión, lo que hizo que cada dato golpeara con más fuerza. El espacio vital de la niña era un área de almacenamiento habilitada junto al calentador de agua de la vivienda, de aproximadamente 5.6 metros cuadrados, sin ventana exterior, sin armario. El colchón mostraba desgaste visible y daño por humedad consistente con haber sido recogido de la vía pública. No encontré registros médicos de la niña después de los 14 años, sin visitas pediátricas, sin registros dentales, sin vacunas después del 8º grado. La niña no tenía identificación emitida por el Estado, ni tarjeta del Seguro Social en su poder, ni acceso documentado a su propio expediente de adopción. Miró a la jueza. En mi evaluación profesional, su señoría, las condiciones de vida descritas y observadas son consistentes con negligencia infantil, y no con el propósito previsto de los fondos de asistencia para adopción. Donna empezó a llorar. Suavemente al principio, luego con más fuerza. El tipo de llanto estudiado que atrae las miradas. Gerald le apretó la mano y frunció la mandíbula, proyectando la imagen de un marido que protege a una esposa frágil de acusaciones injustas. Pero después llegó el turno de Ruth Kessler. Subió al estrado con un cardigan azul marino y zapatos cómodos, y no representó nada. Viví al lado de esa familia durante 12 años, dijo Ruth. Vi a esa chica cortar su césped, lavar sus carros, colgar ropa en el patio trasero mientras la otra hija, la biológica, tomaba el sol en una silla reclinable. Nunca vi a Allison, a Hillary, sentarse a cenar con ellos cuando había visitas. Y la noche del cumpleaños del señor Talbot, lo vi golpearla en la cara frente a 30 personas porque le dio un regalo que él consideró indigno de él. El tribunal quedó en silencio de la manera en que una sala enmudece cuando todos los que están ahí recalculan lo que creían saber. Margaret esperó a que Ruth bajara del estrado y luego se volvió hacia Gerald. Señor Talbot, ¿conoce usted a un hombre llamado Leonard Grubb? Gerald no parpadeó. No. Margaret sacó una fotografía impresa en papel fotográfico con la fecha marcada en la esquina. 2 hombres parados junto a una mesa plegable en un evento al aire libre. Uno era Gerald, 10 años más joven, polo, plato de cartón en mano.
El otro era un hombre delgado con lentes y una credencial del Departamento de Servicios Sociales de Virginia colgada al cuello. Esta foto fue tomada en el día de campo comunitario de la primera iglesia bautista en junio de 2004, dijo Margaret. Un año antes de que se finalizara la adopción. El hombre a su lado es Leonard Group, el trabajador social asignado al caso de Hilary Bitford. Sigue sosteniendo que no lo conoce. La mandíbula de Gerald se movió. Puede que lo haya conocido de pasada. Los eventos de la iglesia son grandes. No recuerdo cada cara. Suficiente para recordar mandarle $5,000. Margaret colocó el extracto bancario en el proyector. La cuenta corriente personal de Gerald. 14 de octubre de 2005. Transferencia electrónica. Destinatario: Leonard M. Group. ¿Puede explicar este pago? Eso fue una donación para la iglesia. Fue una contribución comunitaria. Enrutada desde su cuenta personal directamente a la cuenta personal del señor Group, no a la cuenta de la iglesia. Gerald se giró hacia su abogado, quien estudiaba la superficie de la mesa con la intensidad de un hombre buscando una salida ahí. No llegó ninguna objeción. Le di todo a esa chica. La voz de Gerald se quebró hacia arriba, afilada como una bofetada. Ya estaba de pie, con una mano plana sobre la mesa. 18 años, una casa, comida, ¿y así me lo agradecen? Aparece un estafador y de repente soy el villano. Señor Talbot. La voz de la jueza Dwyer fue baja y definitiva. Siéntese. Ahora. Se sentó, pero la sala ya había escuchado todo, la máscara quebrándose, el privilegio desbordándose. En la galería, las mujeres de la iglesia miraban hacia su regazo. La pluma del reportero judicial se movía más rápido. Margaret se volvió hacia la jueza con la compostura de alguien que acababa de ver a su oponente hacer su trabajo por ella. Su señoría, solicitamos que el tribunal tome nota de la caracterización que hace el señor Talbot de su papel como padre, algo que él dio y por lo cual espera un pago. Eso no es ser padre. Eso es una transacción. Margaret me miró. La noche anterior le había dicho que quería hablar. No porque el caso lo necesitara, los documentos eran suficientes. Sino porque había guardado silencio durante 21 años, y hay cosas que necesitan ser dichas por la persona que las vivió. Su señoría, la hija del peticionante quisiera dirigirse al tribunal si usted lo permite. La jueza Dwyer asintió. Puede proceder. Me puse de pie. Blazer azul marino, blusa blanca, manos a los lados. Miré a la jueza, no a Gerald, porque esto no era para él. Su señoría, no estoy aquí por venganza. La palabra flotó en el aire un momento y la dejé estar. Estoy aquí porque durante 21 años no supe quién era yo. No sabía mi propio nombre. No conocía la cara de mi madre. No sabía que alguien me estaba buscando, ni que los papeles que me pusieron en esa casa estaban construidos sobre una firma falsificada. Hice una pausa. Respiré. El señor Talbot dijo que me lo dio todo. Así se veía ese todo, un closet de almacenamiento sin ventana. Un colchón recogido de la acera. Sin visitas al médico después de los 14 años, sin identificación, sin acta de nacimiento. No supe mi número del seguro social sino hasta hace 2 semanas. Trabajé en esa casa desde que tenía 8 años, cocinando, limpiando, lavando ropa. Y todos los días me decían que debía estar agradecida, que sin ellos no era nada. Mi voz no se quebró. Había decidido que no iba a quebrarse. Me golpeó en su fiesta de cumpleaños porque le di una billetera que había tardado 3 meses en comprar. Pero la verdad es que me golpeó porque no quise firmar un papel que le daba control continuo sobre mi vida. Eso era lo que era yo para él. No una hija. Una línea en un presupuesto. Miré a la jueza. No le estoy pidiendo a este tribunal que castigue a Gerald Talbot. Le estoy pidiendo que diga la verdad. Porque me la merezco. Cada niño en el sistema se la merece. Me senté. El silencio en la sala fue absoluto. Ruth Kessler lloraba en silencio, con el llanto de verdad. El reportero había dejado de escribir y solo me miraba.
Richard estaba perfectamente inmóvil con las manos entrelazadas sobre la mesa, pero podía ver los nudillos blancos. Cuando me puse de pie en ese tribunal, recuerdo haber pensado, ¿por qué tardé 21 años en decir algo tan sencillo? ¿Alguna vez has guardado algo dentro durante tanto tiempo que cuando por fin lo dices en voz alta te sorprende que fueran solo unas pocas oraciones, que todo ese peso cupiera en tan pocas palabras? Si sabes cómo se siente eso, cuéntame en los comentarios, porque creo que es algo que no se le puede explicar a quien no lo ha cargado. Lo que pasó después nadie lo esperaba. Mucho menos Gerald. Donna se puso de pie. No desde el estrado, nadie la había llamado. Se levantó del banco de los demandados, se alisó el frente del vestido de Ann Taylor de la manera en que lo alisaba todo, y dijo con una voz que temblaba como un cable a punto de reventar: «Su señoría, necesito decir algo». Gerald le agarró la muñeca. «Donna, siéntate». Ella se soltó. Era la primera vez que la veía soltarse de algo. «Yo escribí el cheque», dijo Donna. El rímel ya se le corría, pero no era el llanto estudiado de antes. Esto era diferente. Crudo, feo, del tipo que no le importa el público. $5.000 para Leonard Group. Gerald me dijo que era para agilizar el proceso de adopción. Escribí el cheque de nuestra cuenta conjunta, y lo sabía. Sabía lo que significaba. El abogado de Gerald se llevó la cabeza a las manos. Gerald se puso rojo desde el cuello hacia arriba, un carmesí oscuro y moteado que nunca le había visto. «Está mintiendo», dijo Gerald. «Está confundida. Se está protegiendo a sí misma». «Me estoy protegiendo a mí misma». La voz de Donna se quebró, aguda y desesperada. «Porque llevo 18 años protegiéndote a ti y ya no puedo más. Te vi golpear a esa chica. Te vi trabajarla como a una mula. Y no dije nada porque te tenía miedo, Gerald. Exactamente a esto». La jueza Dwyer la dejó terminar. El tribunal estaba tan silencioso que podía escuchar el zumbido de las lámparas fluorescentes sobre nuestras cabezas. Megan estaba paralizada en la galería, con el celular en el regazo y la boca abierta. «Señor Talbot», dijo la jueza, y su voz cargaba el peso de alguien que ha visto mucho y que todavía es capaz de consternarse. «Un solo exabrupto más y lo pongo en desacato». Gerald se quedó quieto como una piedra, y por primera vez en mi vida lo vi tener miedo. La jueza Dwyer tardó 12 minutos en revisar los documentos finales. 12 minutos. Lo sé porque miraba el reloj de la pared del tribunal, el analógico de los de antes, con un segundero que hace tic-tac en vez de barrer, y conté cada vuelta. Cuando levantó la vista, no se dirigió primero a Gerald. Se dirigió a mí. «Señorita Biddeford». Y usaré ese nombre ahora porque la evidencia ante este tribunal así lo impone. El tribunal ha revisado la petición, el análisis forense de escritura, los registros financieros, el testimonio del trabajador social y de la testigo vecina, los resultados del ADN y la declaración que la señora Talbot hizo de manera voluntaria. Se quitó los anteojos. La evidencia no admite ambigüedad. La renuncia voluntaria de los derechos parentales presentada en octubre de 2005 contiene una firma que ha sido determinada por análisis forense certificado como fraudulenta. El padre biológico, Richard Biddeford, nunca consintió la terminación de sus derechos parentales. La adopción que siguió fue, por lo tanto, construida sobre una base de falsificación, y según la evidencia financiera presentada, facilitada por un pago directo al trabajador social asignado al caso. Se volvió hacia Gerald. Estaba sentado rígidamente erguido, con la corbata todavía anudada, las manos planas sobre la mesa, un hombre sosteniendo la postura de la autoridad mientras la autoridad se le escapaba. Es el fallo de este tribunal que la adopción de Hilary Biddeford, denominada Alison Grace Talbot, se declara nula de pleno derecho. La adopción queda anulada en su totalidad. Gerald no se movió. Asimismo, el tribunal ordena a Gerald y Donna Talbot la restitución total de todos los fondos de asistencia para adopción del título 4E recibidos, por un total de $174.960, al estado de Virginia. Donna emitió un sonido que no era exactamente una palabra. Por último, este tribunal remite el asunto a la Fiscalía del Condado de Henrico para la investigación de posibles cargos penales, incluyendo,
entre otros, falsificación en violación del Código de Virginia sección 18.2-172. Fraude en relación con asistencia pública y negligencia infantil bajo la sección 18.2-371.1. La jueza dejó sus papeles sobre la mesa. El nombre legal de la niña queda restaurado a Hilary Bidford con efecto inmediato. Se levanta la sesión. El mazo cayó y ese sonido, ese único golpe de madera, fue lo más fuerte que había escuchado en mi vida. Más fuerte que la bofetada. Más fuerte que 18 años de silencio. Sonó como una cerradura que se abre. En la galería, Ruth Kessler se llevó ambas manos a la boca. Las mujeres de la iglesia ya estaban de pie, recogiendo sus bolsos, sin mirarse entre sí. El reportero judicial cerró su libreta y me miró con una expresión que no supe nombrar del todo. Algo entre el respeto y la tristeza. Gerald estaba inmóvil. Su abogado ya estaba recogiendo sus cosas. Y me di cuenta por primera vez de que el hombre que Gerald había contratado para defenderlo no podía salir de esa sala con suficiente rapidez. El pasillo afuera del tribunal olía a cera para pisos y al calor viejo de los radiadores. Iba caminando hacia la salida con Richard de un lado y Margaret del otro cuando escuché los tacones. Rápidos, disparejos, el sonido de alguien que no está acostumbrado a apresurarse con zapatos que no fueron hechos para eso. Espera. Megan. Tenía el maquillaje arruinado. El rímel marcado en ambas mejillas. La base corrida donde se había limpiado. Se veía más pequeña de lo que nunca la había visto, lo cual era extraño porque siempre había ocupado tanto espacio. No sabía, dijo. Respiraba agitado, como si hubiera estado corriendo o intentando no hacerlo. Lo del dinero, el subsidio. Yo creía que mamá y papá pagaban mis cosas con el sueldo de papá. No sabía qué era. Se detuvo. No pudo terminar la oración y entendí por qué. La oración terminaba con tu dinero, y decirlo en voz alta lo haría real de una manera para la que todavía no estaba lista. La miré. La chica que había recibido el Apple Watch, el Toyota Camry, la cama Queen, las mechas del cabello, la tarjeta de crédito que nunca era rechazada. La chica que se había reído cuando Gerald me golpeó y lo había filmado con su celular. La chica que había preguntado si podía convertir mi closet en su guardarropa. Una parte de mí quería gritar. Otra parte quería alejarme sin decir una sola palabra. Pero lo que sentí parada ahí en ese pasillo del tribunal, con mi nombre legal restaurado y mi padre de verdad a mi lado, no fue rabia. Fue claridad. Espero que descubras quién eres sin su dinero, Megan, le dije. De verdad. Pero ese es tu camino, no el mío. Ella asintió una vez, y vi algo cruzar por su cara. No exactamente culpa, sino el principio de ella, la fisura antes de la fractura. Margaret me tocó el brazo con suavidad. Richard estaba sosteniendo la puerta abierta. Caminé hacia ellos y no miré atrás. No porque estuviera enojada, sino porque por primera vez tenía hacia dónde caminar en vez de solo huir. Gerald estaba parado al pie de los escalones del tribunal. Se veía reducido. No físicamente. Seguía siendo un hombre corpulento, seguía teniendo los hombros anchos, pero algo estructural había cedido. La corbata, aflojada. El saco del traje, desabotonado. Donna estaba sentada en su Buick junto a la acera, la frente contra el volante, con el motor encendido. Yo iba a mitad de los escalones cuando él lo dijo. El nombre que me había asignado 21 años atrás. El nombre que una jueza acababa de tachar del registro. Allison. Me detuve. Me giré. Me miró de la manera en que siempre lo había hecho, como si yo fuera algo que le pertenecía y cuyo valor no terminaba de calcular. Pero ahora había algo más debajo de eso. Algo que podría haber sido miedo si Gerald Talbot fuera el tipo de hombre que admite tener miedo. Después de todo lo que hice por ti, dijo, después de 18 años bajo mi techo, así es como me lo pagas. Me quedé parada en los escalones con el blazer azul marino y la luz de octubre sobre los hombros. Y sentí por primera vez el peso completo de lo que acababa de decir. No rabia. Reconocimiento. Porque incluso ahora, incluso con el fallo de la jueza resonando todavía en el aire,
Incluso con un informe forense que probaba que él había falsificado la firma de un hombre para robarle a su hija, Gerald Talbot creía que se le debía algo. Me llamo Hilary, dije. Y tú no hiciste nada por mí. Me lo hiciste todo a mí. Y ya se acabó. Me giré y bajé el resto de los escalones. Richard estaba esperando junto a la escalade con la puerta abierta. No dijo nada. No hacía falta. Solo sostuvo la puerta de la manera en que sostienes una puerta para alguien a quien llevas 18 años esperando abrirle una puerta. Subí, la puerta se cerró, y lo último que vi por la ventana polarizada fue a Gerald Talbot parado solo en los escalones del tribunal, con el saco abierto, viendo cómo su inversión se alejaba. 6 meses después. Aquí es donde estoy ahora. Vivo en Richmond, no en la casa del Fan District con la puerta roja, aunque Richard me la ofreció. Tengo un apartamento cerca de la calle Grey, un estudio con ventanas altas que dejan entrar mucha luz por la mañana. A veces me quedo parada ahí un momento antes de empezar el día. Las ventanas fueron lo primero que busqué cuando salí a buscar departamento. Pasé 18 años en un cuarto sin ninguna. Ahora necesito ver el cielo cuando me despierto. Estoy estudiando para el examen de equivalencia de preparatoria. También estoy inscrita en el programa culinario del Colegio Comunitario Reynolds, lo cual es irónico, lo sé. Gerald me hizo cocinar todas las comidas durante 18 años y ahora yo lo estoy eligiendo. Pero esa es la diferencia, ¿verdad? Entre algo que te hacen y algo que tú decides hacer. Los ingredientes son los mismos. El significado es completamente distinto. Richard y yo cenamos todos los domingos en el bungalow. No cocina muy bien. Su especialidad es salmón demasiado cocido y pan de ajo ligeramente quemado, pero lo hace él mismo. Y pone la mesa para 2. Y me pregunta cómo estuvo mi semana y escucha la respuesta. No somos perfectos. Hay silencios incómodos. Hay momentos en que ninguno de los dos sabe qué decir, porque 18 años robados no se recuperan cenando salmón. Pero él está ahí todos los domingos sin falta. En cuanto a los Talbot, Gerald y Donna están esperando juicio. Falsificación, fraude, negligencia infantil. La casa en el condado de Henrico tiene una segunda hipoteca para cubrir el pago de la restitución. A Gerald le pidieron que renunciara a su puesto en la junta de diáconos de la primera iglesia bautista. No se fue en silencio. Donna, que cooperó con la investigación, podría recibir cargos reducidos. Megan se mudó con una tía en Fredericksburg y consiguió trabajo en una tienda de ropa. El primer trabajo que ha tenido en su vida. Voy a terapia todos los jueves. Con una mujer que se llama Doctora Torres, que tiene un consultorio pequeño con un ficus y no me dice cómo sentirme. Solo hace preguntas y me deja encontrar mis propias respuestas, lo cual, después de 21 años de que me dijeran qué pensar, se siente como aprender un idioma nuevo. Sanar no ocurre de la noche a la mañana. Algunas mañanas todavía me despierto a las 5 con el corazón acelerado, ya catalogando mentalmente pendientes que ya no existen. Pero luego abro las cortinas y ahí está el cielo, y recuerdo dónde estoy. Quiero ser clara sobre algo antes de terminar. Esta historia no es sobre venganza. Sé que puede parecer eso. El tribunal, el fallo, la orden de restitución, los cargos penales. Pero venganza significaría que quiero que Gerald sufra como sufrí yo, y eso no lo quiero. Lo que quiero es que rinda cuentas. Esas son cosas distintas. La venganza es un fuego que enciendes esperando que queme a otra persona. La rendición de cuentas es simplemente encender la luz para que todos puedan ver lo que ya estaba ahí. Si estás en una familia donde te toleran en vez de amarte, donde tu presencia es soportada y no valorada, donde te han enseñado que la gratitud significa silencio y que obedecer significa sobrevivir, quiero que escuches esto. Tú no eres el problema. Nunca fuiste el problema. Las personas que te hicieron sentir como una carga cargaban sus propias deudas y pusieron el peso sobre ti porque eras lo suficientemente pequeño como para aceptarlo. Mereces saber tu propio nombre. La familia no es papeleo. No es un decreto judicial ni un expediente de adopción ni una firma falsificada o no. La familia es la persona que se sienta contigo mientras aprendes a confiar de nuevo.
La persona que dice claro que sí cuando le pides pruebas en vez de fe. La persona que te abre la puerta y no te pide que estés agradecida por ello. El domingo pasado, Richard y yo nos sentamos en el porche del bungalow de la calle del Fan District. El de la puerta roja. Él tomaba café. Yo leía. Ninguno de los dos hablaba, y fue el silencio más cómodo que he conocido. En un momento él me miró y dijo, «Me alegra que estés aquí». Y yo le dije, «A mí también». Me llamo Hilary Bitford, y por primera vez en mi vida sé exactamente quién soy. Gracias por quedarte hasta el final. Si esta historia te hizo sentir algo, enojo, alivio, reconocimiento, o simplemente la comprensión silenciosa de que también has estado en un cuarto así, escríbelo en los comentarios. Los leo todos. Y si quieres escuchar lo que le pasó a una mujer a quien sus suegros echaron de la casa en Nochebuena, esa historia está en la descripción aquí abajo. Dale clic. Te lo prometo, no te va a arrepentir. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Y si alguien todavía te está diciendo que deberías estar agradecida por ser maltratada, tienes permiso de dejar de escucharlo.